Hola, bienvenidos a este programa Arqueología del Audiovisual. Para adentrarnos en el mundo del lenguaje audiovisual, vamos a comenzar con los orígenes del cine, hablando de dos líneas, una la que explora todo el cine norteamericano, otra la que explora todo el cine europeo, y tenemos en estudio a cuatro expertos. Vamos a comenzar a entrar en materia de una vez y que sean ellos mismos quienes se presenten. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Andrea Acevedo. Listo, dale. Dale, dale. Hola, mi nombre es Andrea Acevedo. Mi nombre es Juan David Tamayo. Mi nombre es Daniel Uribe. Mi nombre es Danilo Arias. Recuerden que ustedes tienen de referencia esta cámara. Sigamos grabando. Ustedes tienen de referencia esta cámara. Nosotros tenemos de referencia a ella, pero también tenemos de referencia a esa general. Lo que pasa es que esa general nos tiene a los cuatro. O sea que tenemos una relación más directa con esa que nos está mostrando unos planos generales cortos o unos planos cerrados. Entonces, si vamos a tener una conversación, que sea con esa que nos tiene a nosotros enfatizando. ¿Listo? Ustedes con esta, nosotros con aquella. Perfecto. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Por qué creen ustedes, y me lo van a avalar desde Norteamérica y desde Estados Unidos, el cine es el séptimo arte? Bueno, el cine es el séptimo arte porque abarca una gran cantidad de sentimientos que puede albergar a las personas. O sea, la intención por ejemplo, de Porter, que es la persona con la que yo tengo un poquitico más de conocimiento, la intención era adentrar al espectador, básicamente darle emoción, dramatismo, otorgarle toda esa cantidad de matices que tendría el cine o que podría tener el cine y transmitir el cine en ese momento. Y o sea, que es un asunto de transmisión de un sentimiento. El arte está definido por la transmisión de un sentimiento, ya sea la pintura, ya sea la danza, ya sea la arquitectura, es la mirada de una persona del mundo llevada a ese elemento que lo fija en la representación. Para la escuela norteamericana era muy importante esa relación con las personas, la cercanía y la transmisión, pues, de esa imagen en movimiento, y cómo esa imagen en movimiento tenía relación con las personas, qué provocaba esas imágenes en las personas. Y para la escuela europea, ¿qué pueden decir ustedes como expertos del cine de comienzos del siglo pasado, antepasado ya? Pues para mí surge como el séptimo arte porque viene de otro que es la pintura y la fotografía en un momento. Entonces ahí podemos ver cómo era el impresionismo en el momento el que cautivaba a la gente. Y después con los hermanos Lumière y los dos primeros cortos que hicieron, que eran La salida de la fábrica y El tren, se dio como esa, y lo llevaron al espectáculo público, a que la gente lo viera. Entonces dio como esa conexión con la gente. Veíamos en una ocasión, y fue un ejercicio también en el que incursionamos, de Truman Show. ¿Qué podemos tener como analogía de lo que nos muestra de Truman Show en términos de lenguaje audiovisual y un poco de esas dos escuelas? Comencemos con la norteamericana. El enfoque de los planos. En la norteamericana se juega mucho con, pues como ya dije, con los planos en movimiento. Entonces en The Truman Show podemos ver muy evidenciado esa parte de la escuela norteamericana. Bueno, hay algo que también es muy interesante decirlo, que podría referenciar también en la cuestión de Porter. Por ejemplo, en el gran robo del tren, no hay escenas, no hay tomas en movimiento, todas son tomas fijas, ¿cierto? Bueno, está el tren en movimiento, obviamente, los personajes se mueven, pero en ningún momento la cámara se desplaza, en ningún momento. Eso nos podría recordar un poquitico de Truman Show, porque hay muchas escenas con planos fijos, obviamente planos generales, y casi todos son generales, casi no hay ningún plano fijo. Hay otra cosa muy bonita, que ellos también empiezan a utilizar diversos recursos, por ejemplo el flashback, que lo utiliza mucho Porter, que de pronto ahorita lo podríamos ahondar, y por ejemplo en ventanitas del tren que asimilan como si fuera el movimiento, como si el tren se estuviera moviendo. Esas son todas tomas fijas, como si fuera en un salón, ¿cierto? Tienen tomas en exterior y tomas en salón, pero básicamente eso podría ser como las tomas, lo que dice Andrea, tomas fijas, no hay nada en movimiento. Eso podría referenciar un poquito con The Truman Show. Porter inició su vida en el mundo del cine de la mano de Thomas Alva Edison, muy pegado a lo que Thomas Alva Edison planteaba en términos
del kinetoscopio como un aparato vinculado más al mundo de los inventos y al mundo de lo comercial, menos esa exploración de arte desde el cine, pero esa exploración de lo artístico se la da Méliès y el cine de Méliès. ¿Cuál fue el aporte de Méliès estando al otro lado del mundo con respecto a Porter, y que Porter logró alimentarse de esa escuela europea inicialmente de Méliès? Bueno, yo creo que Méliès fue básicamente una persona que utilizó lo que habían creado los hermanos Lumière para básicamente desarrollar su idea. Lo que empieza a hacer Méliès es empezar a jugar con el espectador y con todos los elementos que, digamos, pudo ver, pudo captar en lo que habían creado los Lumière. Entonces empieza a ver que se pueden aparecer, desaparecer objetos, empieza a crear a partir de eso personajes picarescos, y empieza como a meterle esos elementos de humor, y se empieza a ver cierta intencionalidad, aunque van a ser los de la escuela norteamericana los que verdaderamente van a empezar a incursionar en el tema del guión y de la intencionalidad como tal del autor. Pero desde Méliès se puede ver un claro inicio de lo que quiere plasmar el autor en su obra. Y yo opino que otro aporte de Méliès fue la escenografía y pues, todo el trabajo que llevaba realizar las películas. Para la época eran muy elaboradas. Por ejemplo, en Viaje a la Luna veíamos como un escenario como si fuera la luna, muy elaborados los escenarios en los que se trabajaba. ¿Cuál fue el aporte de Griffith? El aporte de Griffith, él habló mucho de los planos, que el plano básicamente era la expresión cinematográfica, era lo que le daba la unidad básica del montaje. Entonces, por ejemplo, Porter se basó mucho en los conceptos de Griffith. Ya que, posteriormente Griffith ya fue el actor clave para el desarrollo del lenguaje cinematográfico. Entonces, Griffith fue experimentando al pasar de los años, ya que en 6 años hizo más de 450 películas en ese lenguaje cinematográfico, en los planos. Él hablaba mucho de los planos, en la diversidad, en que si se iban a montar planos, tuvieran una secuencia, no quedara como, o sea, él era muy visual y que no quedara un personaje a un lado y cuando se montaba el otro plano quedara a un lado, entonces quedara como ese salto. Entonces, básicamente, fue una perfección de los planos lo que Griffith básicamente nos quiso decir, y lo podemos ver en sus 2 obras más representativas, que es El nacimiento de una nación e Intolerancia. Ahí se ve bastante, ahí se ve cómo él habla del plano general, del plano en vista panorámico. Él juega con todos esos y experimenta con todos esos recursos de planos, y ese básicamente me parece mi concepto que podría ser Hay un principio de montaje en Méliès, sí, producto un poco del azar. Se retoma con fuerza en Estados Unidos, dándole quizá el punto de entrada a lo que es el lenguaje cinematográfico con Griffith, pero hay un personaje clave o un par de autores claves en Europa también para hablar de montaje, que son Pudovkin y Eisenstein en la escuela rusa. ¿Cuál es el gran aporte de la escuela rusa con estos 2 estandartes para lo que sería el presente y el futuro del cine? Pues en lo que yo conozco de Eisenstein y pude estudiar, pues leer de él, era como un cine más, y ahí entra como una diferencia entre el cine norteamericano y el europeo, que es la que normalmente se conoce, que del norteamericano es como más industria, y el europeo digamos que es más arte, e incluso dirían que es didáctico con Eisenstein. Por ejemplo, en El acorazado de Potemkin, tengo entendido que él trabajó como con el gobierno soviético, haciendo eso, y en la escena de la escalera de Odessa representó un hecho histórico, o representar como muchos de los hechos que sucedieron durante esa época. Claro, yo creo que el aporte ruso se puede ver claramente en El acorazado de Potemkin, porque si bien no hay muy desarrollada una idea cinematográfica, una idea de guión y esto, sí hay una intencionalidad y se juega con una ideología, que es la ideología rusa. Entonces ya hay una transmisión, incluso puede ser mucho más sofisticada que
que algunas de las que se dieron en Norteamérica. Con esta proliferación de autores y en esta hipertextualidad, de alguna manera hay una herencia de nuevos autores producto de todo ese legado. Hágame una referencia de autores contemporáneos o de nuevos autores o autores recientes en relación con esas escuelas iniciales. Por ejemplo, directores del cine contemporáneo, del cine actual, que ustedes puedan referenciar un poco en alguna de sus películas, con el cine de Griffith, con el cine de Porter, igual con el cine ruso o con el cine de Méliès, más con el ruso que comienza a hacer esa exploración del montaje tal cual se concibe hoy por hoy. Bueno, a mí me parece que sería justo hablar de que el cine se empezó a llevar como en esa ola del capitalismo. Entonces se empezaron, por ejemplo, Griffith, que y la escuela americana, que empezaba a surgir nuevos temas, empezaba a surgir todos estos temas. Entonces, básicamente, el cine fue evolucionando. Para mí, de los directores de cine que podrían estar directamente influenciados, podrían estar Martin Scorsese, podría estar Tarantino, podría ser, hay muchas tomas, por ejemplo en Pulp Fiction, yo veo que tienen unas tomas cerradas, aunque en el cine de principios del siglo XX no habían muchas tomas cerradas, ¿cierto? Eran más planos abiertos, pero en Martin Scorsese también hay bastante. Entonces me parece que esos dos más Stanley Kubrick podría ser también, serían varios representativos y directores de cine representativos que obviamente tomaron esas experiencias o esas enseñanzas que dejó Griffith, que dejó Porter, la escuela europea, y las metieron como en esa evolución que fue tomando el cine a partir de los años 50 más o menos. ¿Y ustedes qué director de cine pueden ver? Recuerden que era un cine muy político, un cine con una carga ideológica muy fuerte, aunque el cine de hoy se esconde bajo el humo simplemente de la ideología del consumo. Hay una ideología también en términos culturales y en términos políticos que se logra sentir en algunos autores. ¿En cuáles de esos autores de hoy ustedes logran sentirla? Sobre todo autores de lo que se ha llamado el mundo periférico o ese mundo del cine alternativo que está más en lo que también se conoce como tercer mundo, países en desarrollo. Colombia, por ejemplo. ¿Qué autor de nuestro cine creen ustedes que puede ampararse? Por ejemplo, ahora hablemos de Ciro Guerra. ¿Creen ustedes de pronto que hay un cine ideológico, no? Que está tan en boga Ciro Guerra por El abrazo de la serpiente. Yo creo que Ciro hace un experimento interesante jugando con elementos culturales colombianos, como es el caso de los indígenas. Y yo creo que si bien ahorita experimentamos un mundo en el que se crea un cine comercial, yo creo que subrepticiamente ahí por debajo hay elementos que de una u otra manera venden ideologías, y sobre todo se ve en el caso del cine estadounidense. El cine estadounidense, el que es comercial, el que llega aquí, si bien trae historias interesantes y una trama interesante, por debajo esconde elementos que han caracterizado a lo largo de la historia a Estados Unidos: el vender una doctrina Monroe, el ser el policía del mundo, el de la superioridad hegemónica de un país como Estados Unidos. Entonces yo creo que si bien hay una apuesta a lo comercial, por debajo también hay unos intereses sociales y culturales. ¿Cuál de las dos escuelas finalmente le aporta más al cine hoy por hoy? No, yo creo que no se podría encasillar una respuesta en cuál de las dos tiene más relevancia al cine. Como vos decías ahorita, yo creo que hay una tendencia europea que va más hacia lo independiente, lo podríamos ver ahí hacia más hacia lo artístico, y nosotros desde este punto de vista en el que estamos, en esta sociedad capitalista occidental, queremos es ver, o por lo menos la mayoría quiere ver esa parte americana, ¿cierto? ¿Qué es lo que vende, qué es lo que agrada visualmente? Pero la parte europea también tiene muchísimos matices culturales que no la podría tener la americana en cierto modo, o que no la ahonda tanto la americana. Entonces yo creo que cada una tiene su punto de vista particular y su fuerte que la otra no la tiene. Y cada uno de esos personajes enriqueció el cine de hoy en día. Todo el cine que se hace hoy en día tiene elementos
así sea de la europea o de la estadounidense, son los que enriquecen lo que hoy se hace en el cine. Y desde Europa. Pues yo creo que ambos tuvieron como sus... Ambos complementan el cine de ahora. Por ejemplo, lo que veíamos de que, lo que decía yo ahorita, el europeo es más artístico, más ideológico, en un principio con Méliès, las escenografías y todo, y el norteamericano que llevó más como a lo ¿cómo dice? A lo cotidiano. Trató de mostrar más como la realidad desde lo... Incluso decía que desde la zona rural norteamericana quería mostrar como esa realidad específica. Aunque termina siendo más bucólico el europeo, producto también de la herencia pictórica y sobre todo de esa escena impresionista que en un momento fue fuertemente bucólica. Bueno, así llegamos al final. Que sean ustedes mismos quienes se despidan y que inviten a nuestro público a ver buen cine. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y por vernos. Vean de las dos escuelas. Las dos escuelas tienen lo suyo, tienen sus características. De las dos escuelas les van a gustar muchas películas, entonces bienvenidos. Bueno, yo creo que antes que interponer o de sobreponer una escuela por encima de la otra, yo creo que lo que han dicho los compañeros es muy acertado, ambos se complementan. Una te ofrece un cine independiente, un cine mucho, por decirlo así, mucho más social, el otro te ofrece un cine mucho más comercial, mucho más de pronto agradable a la vista, pero yo creo que en la variedad y entre esas dos escuelas se enriquece más el cine. En Europa nos aportan los elementos con los que inicia el cine, y lo que hacen los norteamericanos es quizás empezar con la elaboración y con el progreso del lenguaje cinematográfico, pero igual ha habido un constante juego entre las dos corrientes. Escojan las que más les guste. Perfecto. Bueno, hasta la próxima. El próximo ejercicio, listo. Gracias, profesor.